Shalom, shalom, Parashat Vayetze. En nuestra parashá está llena de muchos temas que es necesario analizar, profundizar y también entenderlos desde una perspectiva más profunda. La parashá comienza con Vayetze Yaakov mi Beershava, Vayelech Harana. Y salió Jacob de Beersheba y se fue hacia Harán, Vaifga Bamakom. Y él se topó con un lugar, no un lugar, sino con el lugar, Vayalen Sham, y durmió allí, Kiba Hashemesh, porque se puso el sol, Vaikaf me abnea makom, y tomó de las piedras del lugar, Vayasen me ra'ashotav, y las puso a las piedras alrededor de su cabeza, Vaishkap bamakom hahu, y se recostó en aquel lugar. El siguiente pasuk que estoy leyendo en el comienzo de la parashá, desde el capítulo 28 del versículo 10, leí el 10, el 11 y ahora voy a leer el 12. Vaya Halom, y tuvo un sueño, Beine Sulam Motzav Arza, y acá una escalera estaba puesta en dirección hacia la tierra, Berosho Magia Hashamaima, y la cumbre, la cabeza de la escalera llegaba hasta el cielo, Veine Malaje Elohim Olim Beyordimbo. Y aquí que ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Ok, este es el famoso sueño de Jacob y obviamente la famosa mashal, ejemplo de la escalera. Ahora bien, en este texto que vamos a tratar de estudiar, que es una profecía, hay acá un mensaje divino, encontramos varias cosas que es necesario recalcar. Número uno, es una pregunta que Rashi trae. ¿Por qué dice el principio del pasuk, Vayetze Yaakov mi Beersheba? ¿Por qué salió de Beersheba y se fue a Harán? Directamente tendría que haber dicho Vayelech Yaakov Harana, se fue Jacob a Harán, sin que nos indique el lugar de donde él salió, porque esto ya lo sabemos, ellos vivían allí. Entonces tendría que haber dicho, y salió Jacob, y fue Jacob a Harán, simplemente. Entonces Rashi nos da la explicación que la salida de un hombre justo de un lugar, o sea que el hombre justo, el tzaddik, salga de un lugar, que la persona espiritualmente elevada salga de un lugar, Rashi lo denomina, que lo trae obviamente del Midrash, que hace roshem, o sea que causa una impresión, o sea roshem, que causa una impresión cuando una persona energética sale del lugar. ¿Por qué? Porque la persona energética, el que de alguna manera reúne dentro de sí esas cualidades de energía que lo conectan a realidades superiores, eso es lo que nosotros conocemos como tzaddik. Dice Rashi, Shebizman she'at tzaddik ba'ir, en el momento que el hombre justo, o sea, este ser energético, está en la ciudad, Hu Hoda, él es el esplendor de ese lugar, Hu Ziva es el brillo de ese lugar, Behu Adara, y él es la belleza del lugar. Cuando él sale de allí, estas tres cosas desaparecen. Entonces, cuando dice, y salió Jacob, que es el ejemplo de este hombre energético, cuando él sale de ese lugar, estas tres cosas que son la expresión de esa energía, de esa conexión con realidades paralelas superiores, desaparecen. Y porque él ya no está ahí. ¿No? Esa es la explicación simple, y es por eso que la Torá nos quiere enseñar que salió de un lugar que se llama Beersheba. Y se fue al lugar que él tenía que llegar por las circunstancias que nosotros ya conocemos de las parashot anteriores.
Ahora bien, acá hay una pregunta, pero de todas maneras Jacob se va del lugar donde viven sus padres, o sea, del lugar donde vive em, Itzhak, su padre, y donde vive su madre, en Rivka, que ellos también son personas elevadas, o sea, también son personas de gran energía y de conexiones espirituales con mundos paralelos muy fuertes. Entonces, el hecho que Jacob se vaya no quiere decir que en Beersheba desaparece todo, no, en Beersheba queda. ¿Qué queda? Quedan las conexiones espirituales y las elevaciones de las realidades paralelas de Isaac y también de Rivka. Entonces, ¿por qué que hilo con Jacob se va todo? Estas tres cosas que son esa expresión, ¿no? O sea, es una forma de indicar esa expresión. Si nosotros incluso, no es el kibun al que quiero llegar ahora para explicar cómo se muestra, cómo se hace la manifestación de esas conexiones con los mundos paralelos a través de ese personaje importante que es el tzadik, el hombre energético, que acá son todas expresiones de brillo, ¿no? El esplendor, el brillo, la belleza, son todas cosas que en términos simples también son cosas espirituales. No estamos hablando de que en el lugar se produce una abundancia de riqueza material, sino que estamos hablando que el lugar tiene unas características espirituales especiales, obviamente, porque si él es el que conecta, las personas se van a conectar a través de él. Entonces, es eso, ¿no? Esa es la explicación. Pero acá hay otro punto, el hecho de que si él se va están los padres, o sea, esas conexiones se mantienen, esas formas de poder expresar la manifestación de la unión y de la conexión con mundos superiores está presente también con sus padres, con Itzhak y con Rivka. Entonces, ¿cuál es el tema de que Jacob se va, eso desaparece? Esa es una pregunta que la vamos a responder en la medida en que entendamos de qué se trata lo que está ocurriendo aquí. En el pasuk siguiente, en el pasuk Yud Aleph, la Torah nos enseña que Vaifgaba Makom, que Jacob se encontró con el lugar, un lugar específico, un lugar especial. Hay mucho midrash acá sobre qué fue lo que pasó, dónde estuvo primero, que pasó por ese lugar pero no rezó y quiso volver nuevamente a este lugar, y cuando vuelve es donde se encuentra con el lugar en otra parte física, pero se encontró con el monte del que estamos hablando, que es el monte del templo, en otro lugar, y ahí tuvo su sueño. Ok, esos son los midrashim que nosotros conocemos, pero quiero ir a algo más puntual con respecto a lo que el lugar significa. ¿Bien? Se encontró con el lugar Bamakom, con el lugar especial, y pernoctó allí porque el sol se puso. Después habla que tomó de las piedras del lugar, hizo alguna protección para su cabeza y se durmió en el lugar. El pasuk número 11 menciona 3 veces la palabra Makom. O sea, 3 veces se menciona la palabra lugar. Dice, y se encontró con el lugar y tomó de las piedras del lugar y se recostó en el lugar. Acá hay 3 expresiones, 3 peulot, acciones, que son obviamente expresadas por 3 verbos, que tienen, obviamente vuelven en el número 3, que es un número importante, que ya lo hemos visto, por ejemplo, con los pozos de su padre, con los pozos de Itzhak, que también fueron 3, y acá nos encontramos con un lugar, que este lugar expresa 3 peulot distintas, o sea, el pasuk nos enseña 3 acciones diferentes con respecto al mismo espacio. El número 1, Baifga, se encontró, o sea, hay Makom, y la primera relación con ese lugar es que se encuentra. Segundo, que tomó piedras del lugar. O sea, no solamente como que de pronto se encuentra, se topa con el lugar, con este lugar del que estamos hablando, sino que después él ya se siente como poseedor del lugar. Ya el lugar pasa a ser una especie de lugar propio, entonces puede darse la posibilidad que él tiene ahora de tomar piedras de ese lugar, y Dafka construye una protección para su cabeza. No olvidar que la cabeza se refiere obviamente en el simbolismo a los pensamientos. O
sea que de encontrar el lugar, y podemos decir que encontrar el lugar se refiere a los ojos, ¿no? O sea que ven el lugar, pasamos a que es la proyección de lo que uno quiere hacer se da a través de la vista. Entonces, después son los pensamientos que están en la cabeza los que le hacen sentir que el lugar es propio y por lo tanto los quiere proteger. Y por último, la tercera vez que aparece la palabra Makom está acompañada de la palabra Shahav, o sea, se recostó, se acostó. O sea, es la posesión completa. Primero está la impresión de encontrar algo. Segundo, de ya sentirse como un propietario de ese lugar y que sus pensamientos van a estar protegidos en ese lugar. Y tercero, la posesión completa, que es el recostarse en el lugar. O sea que el Har HaBayit, el monte del templo, del que nosotros estamos aquí hablando, estamos hablando de eso, Jerusalén, en el Har HaBayit, ha pasado de ser simplemente un lugar de sacrificios, o sea, el lugar de un altar, donde, según la tradición, Adam HaRishon hizo su primer corbán, su primer sacrificio, y también Noah, después que salió del arca, el lugar donde fue puesto Yitzhak para la Akedah. Viene ahora Jacob y transforma ese lugar de culto, o sea, un lugar donde se realizaban korbanot, o sea, un lugar donde habían conexiones, entre comillas, religiosas con el creador del mundo, o sea, que es un lugar de conexión. Viene Jacob y lo transforma en un lugar propio. La conexión del lugar va a estar presente, como la vamos a ver al final, cuando él diga que esto es la casa de Dios, es la puerta del cielo. Está allí, obviamente, ese punto de conexión, ¿no? De que es eso, es la casa de Dios, la puerta del cielo. Pero en Jacob, esa forma de construir la casa de Hashem y la puerta del cielo se da de manera distinta. De manera distinta a lo que ocurrió con Abraham y de la manera distinta a lo que ocurrió con Isaac. En Jacob eso indica ya una posesión, o sea, que no es simplemente un lugar para visitar de vez en cuando, sino que es un lugar para dormir. O sea, es un lugar de posesión completa y constante. Y eso va a ser algo diferente a las generaciones anteriores y mucho más aún a las que son previas a Abraham, donde la imagen del lugar sagrado era una imagen de algo que estaba en algún lugar en el espacio y el tiempo, o sea, estaba ubicado en el espacio-tiempo, pero no era algo continuo, sino que era algo a lo que había que llegar de vez en cuando. Jacob va a transformar este lugar en una casa, la casa de Hashem, y de esta forma va a transformar al mundo entero en un lugar de conexión con el Creador. Porque en el momento en que el lugar más sagrado se transforma en algo completo, en algo total, en una forma total de cubrirme, entonces donde quiera que yo vaya lo voy a llevar. Donde quiera que yo esté voy a ir con esa imagen de conexión. Entonces ya sea que esté en el monte del templo, o ya sea que esté en el Galil, o ya sea que esté en Gaza, la conexión con Akadosh Baruj Hu se va a dar en forma completa y total porque la llevo yo dentro mío. Y esto es precisamente lo que el monte del templo va a causar a través de Jacob. El lugar va a seguir considerándose un lugar sagrado. Y todos los lugares sagrados tienen niveles de cercanía, así como existen niveles de personas que se acercan a lugares específicos, ¿no? Allí se va a construir un templo y allí en ese templo va a haber un lugar que se llama el Kodesh HaKodashim, en donde solamente el Kohen Gadol una vez al año puede entrar. O sea, la imagen del espacio-tiempo se mantiene. Eso no va a cambiar. Hay espacio-tiempo de conexión infinita y que va a seguirse manteniendo porque el lugar es sagrado. Lo que va a cambiar es el hecho de que de ese espacio-tiempo va a introducirse dentro de Jacob y después de sus hijos y se va a heredar a Am Israel. O sea, Am Israel, donde quiera que ellos vayan, los descendientes de Jacob van a llevar consigo el espacio-tiempo. Ese lugar específico, el lugar de la conexión, va a estar dentro, porque Jacob se recostó en el lugar, o sea, se transformó él
como parte de ese espacio-tiempo, ¿no? Que es el principal porque allí se creó el mundo. De allí podemos entender un poco más lo que habíamos preguntado en el primer pasuk, cuando nos referíamos al hecho de que el hombre energético abandona un lugar y eso se siente, y dijimos, pero hay otros energéticos en el lugar. Entonces, ¿por qué decimos que con uno se va todo? Porque con Jacob, en Jacob, las luces de estas energías, que son las que están expresadas con estas tres palabras en hebreo, Hod, Ziv, Ve'adar, que voy a tratar de ingresar un poquito más a la explicación también de lo que significan, porque en general las personas hablan del esplendor, hablan del brillo y de la belleza, pero cuando se dicen esas palabras son con palabras que están vacías, no tenemos en la mente algo que nos puede indicar, esto se llama esplendor, esto es el esplendor. Difícil de poderlo apreciar, pero en Jacob estas tres manifestaciones de su conexión eran únicas en él. Yitzhak tenía su propia conexión con Akadosh Baruj Hu y donde él está, obviamente la va a manifestar, que es la conexión de él con Rivka en una etapa de reconstrucción de lo que es la pareja humana, una reconstrucción de lo que es Adán y Javá, así como lo fue también Abraham y Sara en su momento. Y Jacob alcanza un nivel de conexión, que este nivel de conexión se manifiesta externamente a través de, de estos conceptos. ¿Okay? Y es en él únicamente en que estos conceptos adquieren ese calificativo de Roshem, o sea, de impresión. Con Yitzhak hay otra impresión y con Abraham había otra, pero esa impresión que Jacob entregaba es propia de él, o sea, es su contribución al Tikkun Olam, es su contribución a la corrección universal. Y por lo tanto, las fuerzas cósmicas que están unidas en Jacob son muy, muy poderosas y se manifiestan fuertemente. Y acá, en el lugar sagrado, en el espacio-tiempo ideal, en Merkasí, central, en el núcleo del espacio-tiempo, que es el monte del templo, allí es donde más se va a poder apreciar precisamente esa altura y esa forma en que Jacob conecta los espacios, que conecta los espacios y conecta los tiempos en este tikkun cósmico. Como esto va en ese kibun, ¿no? Y Jacob obviamente lo sabe, a pesar que después va a decir, si yo hubiera sabido que no es el punto, porque él sabía de qué se trata, hay que entender después qué es lo que quiere decir con eso. Dada ese preámbulo propio de Jacob en su forma, como les dije, de expresar, manifestar esas conexiones, esto es Jacob mismo, pero ahora va a recibir una profecía. O sea, es una persona que se preparó por mucho tiempo, no era un niño cuando llega allí, y al prepararse se transforma él en un kli, o sea, se transforma en un receptáculo, en un recipiente que va a recibir mucha más luz, que va a recibir muchísima más energía de la que él mismo ya adquirió. Y vemos que la adquirió. Esto va a pasar a través de un halom, o sea, va a pasar a través de un sueño. ¿Qué quiere decir va a pasar a través de un sueño? Dice el pasuk Yutbet, vaya halom behine sulam mutzabarza. Y soñó, Jacob soñó, y he aquí, y empiezan a mencionar, a describir el sueño. Dentro del mundo del espíritu, y dentro de las profundidades de la reflexión simbólica, el sueño tiene un lugar extremadamente importante y aquí se nos está abriendo un portal. La palabra halom, sueño, en hebreo, de esta misma palabra, es la misma raíz de la cual viene la palabra halom, viene en hebreo la palabra helmón, que es la yema del huevo. La yema del huevo en hebreo se dice helmón y la clara helbón. Y
esta parte, que es la yema, es la parte más profunda del huevo. El núcleo, lo nuclear del huevo está precisamente en la yema, que es lo que causa o da la alimentación al embrión, ¿no? Que al parecer el embrión se forma en la clara y sin embargo es de la yema de la que él obtiene sus nutrientes. De la misma manera, en el ser humano, lo más profundo, lo que nuclea toda la información humana está en el sueño. De la misma manera, todo lo que nuclea la información nutriente del embrión en el huevo es la yema, así también el sueño es lo que nuclea toda la información nutriente, no solamente a nivel material, sino especialmente espiritual, en el ser humano. Y por lo tanto, los sueños tienen un significado extremadamente amplio y muy, pero muy profundo. Y ellos lo saben. Los patriarcas, las personas de las épocas esas, lo sabían, lo conocían, lo sentían y hacían muchísimo hincapié en tratar de poder interpretar, de poder entender el mensaje o los mensajes que se transmitían a través del halom, que se transmitían a través del sueño. La idea esta de donde vamos a ingresar, porque esto no termina acá, los sueños van a empezar a gobernar nuestro entendimiento de la Torá y de todos los marcos y niveles del desarrollo espiritual y también simbólico. De aquí en adelante vamos a tener los sueños de Yosef, los sueños del faraón. Va a haber una época concentrada que nuclea toda una información muy, muy poderosa, que después se va a transformar en otras cosas, que más adelante nosotros vamos a ingresar a la etapa de la profecía en forma estructurada, ¿no? Que es la época de Shmuel Anabí en adelante. Sin embargo, aquí y ahora, Jacob, el tercer patriarca, abre el portal del sueño. Con él comienza a aparecer esa fuerza interior que nuclea todas las fuerzas, y que es el halom, que es el sueño. Y esto comienza con una imagen. Y por lo tanto, siendo la primera imagen del primer sueño que aparece en el libro sagrado, entonces tenemos que entender que estamos frente a la esencia misma del portal. O sea, estamos frente a lo que realmente este portal significa. El portal del sueño significa lo primero que se presenta. ¿Y qué es lo que primero que se presenta? La escalera de Jacob. Dice el libro sagrado, nos enseña que la escalera estaba suspendida en el aire hacia la tierra y la parte de arriba hacia el cielo, y unos ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Obviamente, para poder entender el significado espiritual de la escalera, tenemos que entender el significado material. Primero, porque la imagen que está presentada no es porque realmente en los mundos espirituales hayan escaleras. Si es que las hay, son para que nosotros podamos entender algo. Pero eso solamente lo podemos entender si entendemos en concreto el factor fáctico, el factor material, para de esa manera poder entender lo que espiritualmente significa. Si yo no entiendo lo que es una escalera, entonces a nivel práctico, material, entonces tampoco voy a entender el símbolo que quiero representar acá. Estamos hablando de un sulam. Sulam no son gradas, escaleras fijas, sino que es una escalera que se mueve. O sea, es lo que llamamos escalera, ¿no? Y estas escaleras tienen peldaños, ¿no? Tienen peldaños, y están hechas con un fin. Toda escalera está hecha con el fin de subir, no con el fin de bajar. A pesar que en las escaleras fijas normalmente las realizamos porque subimos y bajamos, pero una escalera se mueve de un lugar a otro, la uso para subir a otra dimensión física. Najón tengo un primer piso que era una dimensión segunda,
entonces ese espacio que está más arriba necesito llegar a él, y para eso pongo una escalera, subo y lo construyo. O sea, tiene una finalidad y la finalidad es de subir. Esto quiere decir entonces, y quiero entender el símbolo desde esta perspectiva, a pesar que tiene más detalles, que la idea centrada acá, simbólica, es que la vida espiritual que va hacia la cual va Jacob y con lo que tiene que enfrentarse Jacob, va a necesitar un ascenso. Va a necesitar que él ascienda, que él suba. O sea que lo que hasta ahora ya era en él muy energético, no nos olvidemos de las tres características de este hombre clave, ¿no? Que con él se fueron. Pero al parecer, a pesar de esas tres características, necesita más. O sea, lo que nos está enseñando acá el mashal, el símbolo de la escalera, es que en la vida de las conexiones metafísicas no hay término, no se termina, siempre se continúa. Incluso que una persona brille mucho por sus conexiones con cosas superiores, siempre esto es más y más y más y más. Siempre se sigue. Esa es la idea, ¿no? Y esta es la idea que le quisieron mostrar a Jacob con la escalera. Tú puedes avanzar. O sea, tenemos que entenderlo porque puede utilizarse, estas expresiones se pueden utilizar para muchas cosas que no son las que realmente aquí están contenidas, ¿no? Sino que a veces se suelen comentar para otros términos o para otras ideas, pero acá las ideas son de manifestar el brillo, el brillo esencial del cosmos dentro de la persona que conecta los mundos espirituales, que es Jacob. Y esto en él tiene que avanzar. Y esta escalera tiene también dos características importantísimas. Una, que no está puesta sobre la tierra, sino que está yendo hacia la tierra. O sea, la escalera de alguna manera se eleva por sobre lo material. Y también está escrito que su cabeza o la parte superior llega hasta el cielo. O sea, también en ambos casos el hebreo utiliza expresiones que indican dirección. Dirección hacia la tierra, pero no en la tierra. Dirección hacia el cielo, pero aún no en el cielo. O sea que está suspendida en el aire entre las dos realidades que se quieren unir, que es la realidad material y es la realidad espiritual. Para que esto realmente surja como un factor de unión y de avance, porque el avance es lo que une, se necesita que no esté metida dentro de lo material, sino que se sobreponga a eso, que esté por sobre eso, y que tampoco se sienta que ya alcanzó la cúspide. Por eso que no dice en el cielo, sino hacia el cielo. O sea, es un avance constante. No llegó todavía a completarlo, porque si lo hubiera llegado a completar, hubiéramos entendido que esto ya se terminó, pero no, el camino sigue, continúa. Y es allí donde se presenta tal vez el punto principal del sueño. El sueño continúa después, tiene tres partes. Una parte es la escalera, otra parte es que Akadosh Baruj Hu bendice a Jacob con una bendición importantísima de reproducción. Y la tercera parte es una aftajá, una seguridad que lo va a proteger y que no lo va a abandonar. En esta primera parte, cuando habla de los ángeles que en esta escalera están subiendo y bajando, los ángeles son energías, obviamente espirituales, que representan para Jacob un camino a seguir. Son ejemplos, ¿no? Son los maestros que van de alguna manera a estar con él, lo van a acompañar. Son los maestros de la escalera. Y Rashi nos enseña en este punto lo siguiente, nos dice que Olim be Yordin, suben y bajan. Olim tejilá beajarkas Yordin, primero suben y después bajan. Y inmediatamente explica esto porque simplemente entendemos que esto es un poco contradictorio, porque los ángeles supuestamente viven en el cielo, en el mundo metafísico, por lo tanto tendrían que bajar primero y después se da la situación contraria de subir.
a diferencia del ser humano que sube, ¿no? La escala, la escalera de la que estamos hablando, mitiajes aken simplemente a Jacob, y por lo tanto tendríamos que haber pensado que la finalidad humana de la escalera era subir y después baja, pero inmediatamente nos señala la Torá que esta escalera tiene un paralelo, ¿no? Que está como, tiene una acción refleja en la cual los ángeles están subiendo y después hay otros que están bajando. Y esto tendría que haberse dado con respecto a los seres humanos, no los ángeles. Entonces esto lleva a que Rashi diga Olim Tejilá, suben primero, Beajar Jordim y después bajan. Y lleva a explicar por qué es esto. Dice, porque Malachim Shelivuhu Ba'aretz, los ángeles que lo acompañaron en la tierra, en Yotzin Hutzlaaretz, no salen fuera de Eret Israel, Ve'alula Rakia, se fueron al cielo, Ve'yardu Malachei Hutzlaaretz Lelavoto, y bajaron los ángeles de Hutzlaaretz a acompañarlo, o sea, aquellos maestros que lo van a acompañar fuera de Eret Israel están bajando ahora, y aquellos que lo acompañaron dentro de la tierra de Israel están en este momento subiendo al Raquía. Al final de esta parashá, cuando la parashá termina, justo al final, en el capítulo 32, en el versículo 2 dice, Jacob alach ledarko vayifgeu bo malaché Elohim. Cuando está volviendo se encuentra con ángeles de Dios. Explica Rashi, Malachim shel Eret Israel ba'u likarato. Los ángeles de Eret Israel vinieron a recibirlo. Le lavotó la Aretz para poderlo acompañar en Eret Israel. Y así dice el Pasuk 3, también en el capítulo 32, Vayomer Jacob kasher ha'am, y dijo Jacob cuando los vio, Mahane Elohim se, este campamento de Dios, Vaikra Shema Makom Ahu Mahanaim, y llamó el nombre de este lugar Mahanaim. ¿Por qué Mahanaim? Rashi inmediatamente explica, Mahanaim este Mahanot. Mahanaim significa campamentos. Son dos campamentos, dice Shel Chutz La'aretz, de Chutz La'aretz Sheba'u imo Ad Kan, de los ángeles de Chutz La'aretz que vinieron con él hasta aquí, Beshel Eret Israel, y de Eret Israel Sheba'u likrato, y el campamento de los ángeles de Eret Israel que vienen a recibirlo. ¿Bien? O sea, así comienza la perashá con unos maestros que se van y otros que vienen, y la perashá termina nuevamente con lo mismo, unos maestros que se van y otros que vienen. En tanto al principio como al final, no hay en Rashi al menos, y tampoco en el Midrash, una apreciación cualitativa de unos ángeles y de otros. Simplemente los ángeles que están en Eret Israel no salen y los que están fuera de Israel no entran. Eso es lo que hemos visto al principio del fin. Pero no está escrito cuáles son de mayor categoría y cuáles son de menor categoría. Eso no está escrito, pero lo entendemos. O sea, es una cosa que se puede comprender del trasfondo de lo que estamos estudiando. ¿Okay? O sea, del background de lo que estudiamos, entendemos que hay ciertos maestros que conectan más y otros que conectan menos. Y la pregunta es ¿por qué se da así? ¿Por qué Eret Israel tiene una fuerza angélica específica y por qué el resto del mundo tiene una fuerza angélica diferente? Me voy a referir a los ángeles, como dije, porque son sus maestros, ¿no? O sea, son aquellas energías que Jacob tiene como para poder relacionarse con la realidad. Y hay una forma en que él se relaciona con la realidad dentro de Eret Israel que es diferente a la que hay fuera de Eret Israel. La Shelah es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de esta diferencia? Por eso es que cambia de maestros. Y acá, bueno, obviamente podemos entenderlo de muchas formas, pero quiero entenderlo desde el punto de vista del símbolo y de las profundidades de la Torah. En Eret Israel, dentro de la tierra de Israel, la cercanía con lo divino, o sea, la cercanía con aquello que es divino, es muchísimo más evidente.
para todos, no solo para Jacob y su forma de manifestación, que ya la vemos que es extremadamente potente, para todos es la cercanía con lo divino es evidente y eso crea un metaj, crea una tensión. Personas que vienen a Eretz Israel, muchos de ellos sienten gran felicidad, pero no es eso lo que hay que sentir en Eretz Israel, sino tensión. O sea, la tensión de estar cerca, por ejemplo, de un reactor nuclear. No porque exista uno, existe uno, ¿no? Pero es como estar cerca de un lugar que en cualquier momento puede provocar un cambio total en todo. ¿Okay? Es como cuando uno va y tiene que empezar a trabajar, por ejemplo, con con el hashmal, con la electricidad, en todo tipo de cables que uno tiene en casa a veces, y se acerca y sabe que tiene que ser cuidadoso. Eso a nivel material, ¿no? Pero esa es la sensación que ocurre cuando uno está en Eretz Israel. Aquí todo es, todos los detalles son más fuertes, tienen muchísima más gravedad. Cada cosa es muchísimo más intensa. Todo se vive intenso porque el nivel de estar en el lugar que es el que nuclea la fuerza, porque todas las fuerzas se nuclean en Eretz Israel, es muchísimo más, nos causa una tensión muchísimo mayor. En cambio, en Hutz Laaretz esto se diluye un poco y las personas ingresan en otras circunstancias, ¿no? O sea, se guían por circunstancias que pueden ser familia, crecimiento, trabajo, profesión, estudio, eh, otras religiones, otras meditaciones, que no alcanzan el grado de profundidad y de tensión que causa cuando se está dentro de la tierra. El estar dentro de la tierra causa esa tensión y por lo tanto es necesario conocer las reglas de la tierra. Es necesario conocer los factores que hacen a esta denominación geográfica algo especial. Y eso se lo enseñan los ángeles o los maestros. Que nuestros maestros también de carne y hueso son los que nos enseñan a relacionarnos con la tierra a través de la Torá, de las mitzvot. Nos dan precisamente esa posibilidad de enraizarnos bien. En cambio, fuera de la tierra de Israel hay otras expectativas y por lo tanto también hay otros desafíos, pero esos otros desafíos son desafíos que están contenidos más en la inteligencia, en la forma inteligente de relacionarnos con los demás. Jacob en este momento él tiene que ir a la casa de su tío, va a la casa del hermano de su madre. Él sabe, porque probablemente su madre le debe haber dicho, que ella viene de un hogar de gente donde el padre era un embaucador y el hermano también, por lo tanto va a necesitar una astucia interna para poder relacionarse con ellos. Pero el ser astuto, el ser inteligente, el saberse desenvolver, el tener inteligencia emocional, como se suele decir hoy día, o inteligencia intelectual o inteligencia práctica, que son las cosas que lo van a acompañar fuera de Eretz Israel, no es lo mismo. No es lo mismo que ser un ser con conexión espiritual. Dentro de Eretz Israel, todas esas inteligencias, las inteligencias prácticas, emocionales, las inteligencias de todo tipo, aquí se diluyen. Por el contrario, acá se desarman, porque lo único que está presente es la conexión espiritual fuerte, profunda. Y fuera de Eretz Israel no es así. Allá se necesitan otras inteligencias, ¿no? Y esas inteligencias los van a acompañar allá, son los maestros que ahora vienen para acompañarlos. Es por eso que la escalera esta es una escalera que mitapajat, es una escalera que tiene una forma de girar, gira y transforma las fuerzas que Jacob tiene dentro de Israel con aquellas que va a necesitar que lo acompañen fuera de Eretz Israel. Y así no solo Jacob, todo el pueblo judío en su gran periplo por el mundo entero, fue acompañado por fuerzas espirituales
que le dieron justamente esas inteligencias para poderse relacionar con las demás naciones, para poder sobrevivir en elementos y en circunstancias muy difíciles. Y eso fue allá. Pero acá todo eso se diluye, todo eso se transforma como en un aire. No es lo esencial. Y acá también tenemos problemas de esos tipos. Estamos ahora viviendo una guerra de supervivencia, donde lo mejor de nuestros hijos están cayendo y tenemos muchísimos hijos, padres, hermanos secuestrados, y es como que el alma misma está secuestrada ya en Gaza por los terroristas. Todo eso es algo que dentro de Eretz Israel se vive distinto. Se vive en una perspectiva diferente, en una perspectiva de conexión espiritual total y absolutamente original. Y para eso necesitamos los maestros, necesitamos los ángeles que nos acompañen acá, y eso es lo que Jacob tenía. Pero ahora que va afuera, y son los Edgarim pueden ser que sean los mismos, pero la forma, o sea, los desafíos serán los mismos, pero la forma de enfrentarlos va a ser distinta. Esa es la explicación de los ángeles que están acá y los ángeles que están afuera. Y obviamente la escalera indica justamente ese trasfondo y ese cambio, ¿no? Esto, como dije, siendo uno de los primeros sueños que se presentan, mantiene obviamente la imagen del portal, que es el portal que se abre y que va a nuclear muchas cosas, como ya expresamos. Y es aquí donde nosotros vemos precisamente esa enseñanza. Hay que aferrarse a la escalera y a los maestros que están en la escalera, porque ya sea aquí o ya sea afuera, los necesitamos para seguir subiendo y avanzando en esa escalera. Que Kadosh Baruj Hu, por el mérito de estas palabras de Torá, mantenga a nuestros soldados sanos, que los devuelva a salvo a sus casas, coronados obviamente con el laurel de la victoria, que Hashem Yitbaraj libere a nuestros cautivos. Él es la única dirección para que esto ocurra, y también todos nuestros enfermos se recuperen. Besrat Hashem, que así sea, y que veamos días mejores con una Geulá completa, o sea, con una conexión total y absoluta con todos los mundos y con todas las realidades cósmicas universales, pronto en nuestros días dentro del significado que significa la tierra.